Ya estamos prácticamente en tiempos electorales y las personas que quieren algún puesto de elección ya son candidatas, ya son candidatos y ahora sí, a mostrar su mejor lado. Son muy simpáticos, son muy sensibles, son humanos y escuchan las peticiones del pueblo. Aquí es donde los electores tenemos que poner especial atención y ser muy observadores, porque no basta con que tengan buenas intenciones. Hoy les voy a hablar de un aspecto muy particular en el cual tenemos que observar para saber si los candidatos son genuinos o son solamente un personaje que nos quiere engañar. Como ya les decía, en los tiempos de campaña, híjole, todos los candidatos son increíbles, simpáticos, poderosos, inteligentes, hasta las ven guapas, los ven muy guapos, son sensibles a las preocupaciones del pueblo. Es más, no pueden dormir, no sabes cómo le angustia la situación que está viviendo la sociedad. No, son increíbles los candidatos, mejores seres humanos que ellos, no lo podemos creer. Pero miren, hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Yo normalmente les he dicho que incluso escuchar sus propuestas de campaña no es del todo aconsejable o no es del todo la realidad. Hay quienes dicen, sobre todo el INE y muchas personas en temas electorales, escucha las propuestas de los candidatos porque a partir de ahí tú puedes decidir. Pero lamentablemente lo que ocurre es que los candidatos tienen propuestas muy de cajón, que a veces ni siquiera ellos las elaboran su equipo de asesores, la gente que está detrás de ellos son los que les hacen las propuestas de campaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer para combatir la inseguridad? Bueno, pues profesionalizar a la policía o para la economía, fomentar el empleo y la formación de negocios, en fin. Todo esto a veces ni siquiera son ideas del candidato o de la candidata, son sus asesores. Y de aquí a que las cumplan es otra cosa. La historia nos ha dicho que el candidato llega con muy buenas propuestas y en la realidad no las aplica o hace exactamente lo contrario. Estamos viviendo tiempos de ese tipo, que el candidato era maravilloso, con grandes ideas, y ahora en la realidad está como chivo en cristalería. Entonces, ¿qué hay que observar? Hay que observar más cosas y sobre todo la vida personal del candidato. Yo sé que aquí muchos candidatos se enojan, pero en la vida personal del candidato es donde podemos darnos cuenta si realmente van a cumplir o no, si tienen valores, si son responsables, si van realmente a darle cuentas a la sociedad. Hay que observar muchas cosas, yo lo he dicho en otros videos. Cómo se comportan frente a las preguntas. No les gustan las preguntas, los intimidan las preguntas, se enojan ante las preguntas y bueno, pues yo siempre les he dicho que solo el mentiroso le teme a las preguntas. Si tu candidato no quiere ir a debates, no quiere enfrentarse a periodistas en una conferencia de prensa, es que tiene algo que esconder. Algunos dirán, es que los medios de comunicación preguntan cosas muy feas, son muy irrespetuosos, inventan mucho. Bueno, para eso va el candidato, para responder la realidad, para responder la verdad. Si el candidato no quiere enfrentarse a preguntas, entonces algo tiene que esconder. Pero aquí va el punto medular y este es del que les quiero hablar en particular. Miren, lo que les quiero decir es que los candidatos también en su vida cotidiana dicen una cosa y hacen otra. Hay que observar en dónde inscriben a sus hijos, a qué escuelas fueron. Los candidatos siempre dicen que hay que mejorar la educación pública, las escuelas públicas, hay que mejorarlas, pero normalmente sus hijos van a colegios particulares y bien caros. ¿Por qué? Porque no confían, esa es la realidad, no se hagan ni inventen por otro lado, no confían en la educación pública. Por eso los hijos de los candidatos o de los gobernantes están en escuelas privadas, porque ni ellos mismos confían en la educación pública que dicen que ellos dirigen y que ellos diseñan. La otra es ¿a qué hospitales van, a qué centro de salud van a curarse o a tratarse la salud de ellos, de su familia? Bueno,
pues seguramente lo estarán haciendo. Algunos con médicos particulares, incluso algunos serán médicos militares, y otros, bueno, pues su familia se va a atender con seguro de gastos médicos mayores a hospitales privados, hospitales particulares. Nunca hemos visto a un diputado, a un senador, a un gobernador, a un presidente de la República sacando ficha en el Seguro Social, sacando una consulta en el ISSSTE o sacando su carnet y su consulta en la Secretaría de Salud del Estado, sea Jalisco, sea Nuevo León, sea Chihuahua, sea lo que sea. No hemos visto nunca a uno de estos gobernantes hacer fila en un hospital público, en una clínica pública. ¿Por qué? Porque no confían en los médicos de la salud pública y tampoco quieren la incomodidad de hacer filas durante horas o ir a formarse a las 4 de la mañana afuera de una clínica a ver si alcanza una ficha para tener una consulta. No, señores, los gobernantes, ¿cómo van a tener esa incomodidad que está reservada solamente para el pueblo? Al pueblo le dan un servicio de salud deficiente, sin medicinas, con muchos problemas, pero es lo que se merece el pueblo. Yo recuerdo muy grave cuando durante la pandemia había adultos mayores que se estaban formando para obtener su primera vacuna, que estaban bajo el sol en un campo de fútbol porque ahí habían puesto las mesas para vacunación, y muchos decían: qué barbaridad, qué injusto que tengan a los adultos mayores ahí formados, esperando a su vacuna. Y había gente del actual gobierno que decía: ¿qué les pasa, fifís? Que ustedes estaban acostumbrados a llegar a su consultorio. Así es como se hacen las cosas. No, señores, así nunca deberían hacerse las cosas. Entonces, en lo que hay que revisar justamente es en esto. Peor aún cuando el candidato critica a aquellos que tienen lujos, critica a aquellos que utilizan servicios privados, critica a aquellos que gastan su dinero por tener un servicio de calidad, porque dicen: necesitamos que todos sean humildes como el pueblo. Y cuando te das cuenta en dónde se atienden ellos, te vas a dar cuenta que no se atienden en los servicios de salud pública, que no llevan a sus hijos a la escuela pública y no utilizan en general los servicios públicos. Miren, un ejemplo muy práctico: el actual presidente López Obrador en sus tiempos de campaña decía: yo no voy a viajar en el avión presidencial. Decía que era un derroche de lujo, incluso se acaba de vender a una dictadura allá en Europa del Este. Pero bueno, aquí el punto es de que decía él: yo voy a viajar en aviones comerciales, como cualquier pasajero, voy a hacer mi sala de espera y porque no voy a vivir de los lujos. Esto, y a ver, quiero que me sigan en este punto. Esto realmente es un discurso de político, ahora sí, como él mismo lo dice, de politiquería barata, porque en realidad, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Que primero el presidente sí hacía su fila, se iba a la sala de espera, hasta aprovechaba a tomarse fotos con algún seguidor, cosas así, qué padre. Después se dio cuenta que por un lado retrasaba los vuelos porque no llegaba a tiempo, por otro lado había molestia de la gente que era opositora a él, y entonces dejó de estar en las salas de espera. Lo reservaron en un camioncito aparte, y cuando ya los pasajeros estaban arriba del avión comercial, él llegaba por otro lado, se subía a su escalera especial y subía al avión. Y últimamente pues ya no se le ve en ningún vuelo comercial, últimamente ya no se le ve volando en ningún vuelo como cualquier otra persona. Se sospecha y se cree que ya está volando en aviones y en helicópteros del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea Mexicana. No está mal. No está mal, es lo que debería hacer un mandatario. Un mandatario corre muchos riesgos volando en un vuelo comercial. Un mandatario entorpece la logística de cualquier vuelo y de cualquier aeropuerto porque es una persona especial dentro del país. Yo no censuro que hoy esté utilizando tal vez vuelos de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa. Lo que yo critico mucho
fue este discurso de decir, no, pues yo voy a ser como cualquier otro ciudadano, cuando en realidad no lo es. Así que hacia el cierre de todo esto, lo que le quiero decir es que cuando veamos candidatos, no veamos sus discursos. Vamos a ver los debates. Voy a hacer otro video en el que vamos a analizar qué hay que observar en los debates. Pero más allá de todo eso, observemos su vida cotidiana. ¿Qué es lo que hace con él, con ella, con su familia, con su círculo cercano? Y ahí nos vamos a dar cuenta de la congruencia. Yo digo que todos los gobernantes son defensores de la salud pública hasta que nace su primer nieto. Y ya sabemos dónde nacen los nietos. A veces ni siquiera es en México, es en los Estados Unidos. Incongruencia, por supuesto. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el tema. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.